Hola chicos, el día de hoy vamos a revisar los comparative adjectives o los adjetivos comparativos. Primero tenemos que entender qué es un adjetivo. Un adjetivo es una palabra que me va a ayudar a describir un algo o un alguien, como este ejemplo que tenemos aquí. The girl is pretty. La niña es bonita. Pretty es mi adjetivo, porque me está ayudando a describir a la niña, a la persona. Le está agregando una cualidad. Lo mismo podemos decir the pretty girl, la niña bonita. Pretty es mi adjetivo porque me está ayudando a describir, a agregar una cualidad. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero decir que la niña es más bonita que otra niña? O yo soy más chaparrita que mi mejor amigo. Cuando yo estoy haciendo esta comparación entre dos cosas, entre dos personas, entre dos lugares, entre dos animales, entre lo que sea, ahí usamos los comparative adjectives, estos adjetivos comparativos, que vienen siendo lo mismo que un adjetivo, pero en inglés cambia un poquito su forma para indicar esta comparación, donde estoy haciendo esta comparación entre dos elementos. Vamos a revisar cómo podemos transformar un adjetivo normal en su forma comparativa. Cuando yo quiero transformar mis adjetivos a su forma comparativa, debo hacerlo de dos maneras diferentes. Puedo agregarles la palabra more o la terminación er. Esto es dependiendo del tipo de adjetivo que yo tenga. A mí personalmente me gusta dividir los adjetivos en tres categorías. Ustedes en internet pueden encontrar muchas formas de identificar los adjetivos, pero a mí me gusta dividirlos en tres categorías. En los adjetivos pequeños, adjetivos con terminación y adjetivos grandotes. Estas tres categorías me van a indicar cómo voy a transformar mi adjetivo en su forma comparativa. Voy a empezar con los adjetivos pequeños o small adjectives. Yo sé que a estos small adjectives o adjetivos pequeños le voy a poner la terminación er. ¿Cómo voy a identificar si mi adjetivo es pequeño? Bueno, lo voy a identificar si tiene una o dos sílabas o si tiene 6 letras o menos. Aquí les puse unos ejemplos. Aquí tengo small, pequeño, tiene 1, 2, 3, 4, 5, tiene 5 letras y una sílaba. Aquí tengo big, tengo 1, 2, 3 letras y una sílaba. Tengo short, 1, 2, 3, 4, 5, 5 letras y una sílaba. Y tengo tiny, 1, 2, 3, 4 letras y una sílaba. Entonces, ¿cómo voy a hacerle para transformar esto en la forma comparativa? Tengo que seguir esta reglita. Si mi adjetivo termina en Y, quito la Y y lo sustituyo por IER. Si mi adjetivo contiene una consonante vocal consonante, duplico esta consonante y escribo ER. Vamos a ver si esta regla aplica a estos ejemplos. Tengo small. Small no tiene consonante vocal consonante ni termina con una Y. Entonces lo único que tendría que hacer es escribir smaller. Chico más chico. Aquí tengo big, tengo consonante, vocal, consonante. Entonces duplico la última consonante y escribo ER. Big, bigger. Grande, más grande. Después tengo short. Short no sigue ninguna de estas reglas. Entonces escribiría shorter. Chico, más chico. Y después tengo tiny. Tiny sí termina con Y. Entonces voy a quitar esa Y y sustituirla por una I. Tinier. Entonces tengo tiny, tinier. Pequeño, pequeñito, más pequeñito. Esta es la forma comparativa de unos adjetivos chicos, unos adjetivos pequeños. Le voy a agregar al final del adjetivo ER siguiendo esta regla. Y si mi adjetivo no tiene ninguna de estas excepciones, solo le agrego ER. Acuérdense que esta ER me indica más. Chico, más chico. Grande, más grande.
Ahora vamos a revisar los adjetivos que tienen una terminación. ¿Cómo yo puedo identificar que mi adjetivo tiene una terminación? Bueno, todos los adjetivos con terminación, cuando yo los transformo a la forma comparativa, debo escribir la palabra more. Ya no uso la terminación R, simplemente escribo more y el adjetivo. Estos adjetivos con terminación yo los voy a identificar porque tienen la terminación full, less, ing o ed, como estos adjetivos, estos ejemplos que tengo aquí. Tengo beautiful, meaningless, interesting y bored. Todos estos adjetivos tienen estas terminaciones que yo menciono aquí. Entonces, si yo tengo estos adjetivos con terminación, lo único que tengo que hacer es agregar la palabra more. Es decir, si tengo beautiful, escribo more beautiful. More beautiful. Bonito, más bonito. Si tengo meaningless, escribo more meaningless. A lo mejor este no tiene mucho sentido, pero para efectos prácticos, meaningless significa sin sentido, sin significado. Entonces sería más sin significado. Después tenemos interesting. Entonces escribiríamos more interesting. Interesante, más interesante. Y finalmente tenemos bored. Bored, more bored, más aburrido. Aburrido, más aburrido. Ahora, así funciona cuando tenemos adjetivos con estas terminaciones. Pero fíjense bien, este último ejemplo que dice bored, ustedes me van a decir, oh, pero teacher, espérese tantito. Este adjetivo tiene 5 letras y además tiene una sola sílaba. ¿Por qué no le podemos poner la terminación ER? ¿Por qué este no lo puedo clasificar como adjetivo chiquito? Cuando tenemos estos adjetivos con terminación, la categoría de terminación tiene más peso que la categoría de adjetivos pequeños. Es decir, si yo tengo un adjetivo de este tipo, yo sé que la categoría que tiene más peso es esta, la de la terminación. Entonces yo me voy a guiar por la terminación, no por el número de letras. Es decir, ni por el número de sílabas. Esta categoría es más importante, tiene más peso. Entonces, cuando nosotros tenemos un adjetivo, el que sea, primero voy a ver si tiene terminación. Si no tiene terminación, ahí ya decido si es pequeño o si es grande. Pero si tiene terminación, independientemente del número de sílabas o el número de letras, me voy a ir directo con la reglita de la terminación. Finalmente tenemos los adjetivos grandes, es decir, los adjetivos que tienen más de 6 letras o tienen 2 o más sílabas. Estos adjetivos grandes, cuando yo los paso a su forma comparativa, también voy a usar la palabra more. Aquí tengo algunos ejemplos. Tengo handsome, que puedo ver que tiene más de 6 letras y tiene 2 sílabas. Tengo intelligent, tiene más de 6 letras y tiene intelligent, tiene 4 sílabas. Y tengo expensive, que tiene más de 6 letras y tiene expensive, tiene 3 sílabas. Entonces lo que voy a hacer solamente es agregar, siempre me peleo con este plumón. Voy a agregar la palabra more y después mi adjetivo. More handsome. Guapo, más guapo. Intelligent, more intelligent. More intelligent. Inteligente, más inteligente. Y después tengo expensive. Expensive, caro o que cuesta mucho o costoso. Y tengo more expensive, más caro o más costoso. Y es así como transformamos un adjetivo normal a su forma comparativa, ya sea agregándole la terminación ER, si es un adjetivo pequeño, o agregándole la palabra more y el adjetivo, si tenemos un adjetivo con terminación,
o tenemos un adjetivo grande como estos. Ahora que ya sabemos transformar un adjetivo regular en su forma comparativa, ¿cómo lo vamos a usar en una oración? Es muy sencillo. Cuando construyo una oración con un adjetivo comparativo, debo iniciar con la persona, objeto, lugar, cosa, lo que sea, que voy a comparar. Después el verb to be, acuérdense que el verb to be es am, is o are. Después el adjetivo, pero ya en su forma comparativa. Después la palabra mágica than. Y después la otra cosa, lugar, persona, animal que estoy comparando. Vamos a revisar estos ejemplos. El primero dice, she is taller than you. Aquí tenemos un adjetivo chiquito, un adjetivo pequeño, porque tiene la terminación ER. She is taller than you. Ella es más alta que tú. Después tenemos este ejemplo. This movie is more amazing than that one. Esta película es más increíble que esa otra. Aquí tengo adjetivo con terminación porque tengo ing y tengo la palabra more. Y finalmente, my purses are more expensive than yours. Mis bolsas son más caras que las tuyas. Aquí tengo expensive, tengo un adjetivo grande junto con la palabra more. Acuérdense que todas estas ya son las formas comparativas de mi adjetivo. Y acuérdense de seguir bien las reglas. Si es un adjetivo pequeño, un adjetivo con terminación y un adjetivo grande. Y siempre, 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 siempre tener la palabra mágica than. Porque esta palabra mágica me da la intención de comparar. Este es el que. Soy más alta que tú. Esta película es más increíble que la otra. Mis bolsas son más caras que las tuyas. Y así usamos los adjetivos comparativos en una oración. Espero que toda esta explicación les sea de utilidad y si tienen dudas, estoy a sus órdenes. Bye bye.